Vamos a continuar con los temas de la materia de balance de materia y energía. En esta ocasión vamos a ver en el elemento 3 el tema 2, que es sobre la ecuación general de balance de energía. Para esta ecuación, pues vamos a empezar demostrando los términos que la comprenden. Primero decimos que tenemos un balance para un sistema cerrado. Como nosotros tenemos un sistema cerrado, pues decimos que nuestra energía no se va a generar y no se va a destruir, por lo tanto los términos que nosotros conocíamos de producción y de consumo en la ecuación de balance de materia del elemento pasado, los vamos a considerar cero. Así que la ecuación nos va a quedar de esta manera. Acumulación sería igual a todas las entradas menos todas las salidas de energía de mi sistema. Ahora, vista esta ecuación de otra manera, en términos de energía lo podemos ver así. Esto va a ser igual. La acumulación me representa el estado final menos el estado inicial, enérgicamente hablando, de mi sistema. O sea, acumulaciones, cómo estaba al principio, cómo estaba al final. Siempre va a ser una resta, una diferencia entre mi estado final menos mi estado inicial. Y también por su parte, pues del otro lado de la igualdad voy a poner las entradas menos las salidas. ¿Esto a qué se refiere? Pues la energía neta transferida al sistema. Normalmente aquí vamos a considerar calor y trabajo. Todo lo que se le transfirió al sistema del exterior o lo que el sistema transfirió hacia sus alrededores se consideran en esta parte de la igualdad, como entradas y como salidas. A continuación vamos a ver cada uno de los términos de esta última ecuación. Por ejemplo, energía inicial del sistema. ¿A qué se refiere esto? La energía inicial del sistema es la suma de la energía interna inicial. Ese subíndice que ven una letra I, pues significa inicial, más la energía cinética inicial, más la energía potencial inicial. Y luego el otro término que tenemos de energía final del sistema, pues es lo mismo, pero en las condiciones finales. Es decir, energía interna final más la energía cinética final más la energía potencial final. Y como les comentaba, la energía transferida se refiere a la suma de calor más trabajo. Aquí abajo les dejo las definiciones de cada una de ellas, aunque ya se las estoy nombrando. Bueno, si nosotros sustituimos en la ecuación de energía, esta ecuación, las definiciones de cada uno de los términos, nos vamos a tomar que vamos a obtener esta siguiente ecuación, donde dice, sustituyendo las definiciones de la fórmula general, se obtiene. Y si se fijan, el primer término se refiere a, pues, todas las condiciones finales, menos, que es lo que está aquí. Todas las condiciones iniciales se refieren a la sumatoria de las energías en su estado inicial. Igual, la energía neta transferida, que es tanto calor como trabajo. Ahora, se reacomodan todos estos términos, es decir, la energía interna se junta la final y la inicial. Y si se fijan, las finales, las condiciones de energía finales son positivas y las condiciones de energía iniciales son negativas, como decíamos aquí en la ecuación inicial, ¿verdad? Entonces, aquí este menos me está multiplicando todo el paréntesis, por lo tanto va a ser menos UI, menos SI, menos EPI. Entonces, así los vamos a ir juntando. Energía interna final menos la inicial se agrupa, más energía cinética final menos la energía cinética inicial, más la energía potencial final menos la potencial inicial. Todo esto me da igual, pues si a la suma de trabajo y calor, esto sí no cambia. Ahora, nada más para resumir un poquito más, siempre que tenemos el cambio de estado final menos el inicial, utilizamos este símbolo delta, que es un triangulito, ¿no? Entonces, la misma ecuación expresada aquí como con el símbolo delta como más
resumida la podemos ver así. Esa sería nuestra ecuación final. Y me representa pues ya la ecuación general de balance de energía, ¿verdad? Entonces quedaría delta U más delta energía cinética más delta energía potencial es igual al calor más el trabajo. Bueno, las consideraciones que debemos tener para los problemas. Aquí nosotros cuando tenemos que la energía interna va a ser 0, es cuando no exista un cambio en la composición química, es decir, si no hay reacción, la energía interna va a ser 0. Si no hay un cambio en el estado de agregación, la energía interna va a ser 0. Y si no hay un cambio de temperatura, la energía interna va a ser 0. Entonces, si en el problema de entrada me dicen que la temperatura es constante, bueno, pues de ahí yo digo delta U es igual a 0 para tachar ese término de delta U. O si me dice que el estado de agregación no va a cambiar, es decir, que de líquido el sistema siguió siendo líquido a través de todo el tiempo, pues también delta U sería 0. La otra consideración es cuando nosotros tenemos que no hay una transferencia de calor. Cuando no hay una transferencia de calor, pues el delta Q va a ser, la Q va a ser 0. Esto es cuando se considera que un sistema es adiabático, cuando no comparte calor con sus alrededores, o sea que está aislado. Entonces, si tenemos que el sistema está aislado o adiabático, si eso me dice el problema, enseguida tachamos el término de calor y lo ponemos como 0. La tercera consideración es cuando el trabajo es 0. El trabajo, acuérdense, tiene que estar ligado al movimiento, a una fuerza de oposición que me va a generar cierto desplazamiento. Entonces, también cuando no tenemos que la frontera de mi sistema se desplazó, nuestro trabajo en ese caso sí sería 0. Les digo la frontera del sistema porque, por ejemplo, puede ser un pistón. Los pistones se contraen, sí, contraen el vapor con el que están trabajando y se expanden. Entonces, ese trabajo de contracción y expansión es lo que me produce cierta cantidad de trabajo. Al no haber un desplazamiento, pues no tendría un trabajo y eso sería cuando mi trabajo es 0. La otra consideración es cuando mi energía potencial es 0. Acuérdense, en los problemas que les di anteriormente, había un problema que decía que se encontraba a 300 metros de distancia un tanque del otro. No importa cuánto estén de distancia, si la distancia si no hay una altura que los separa. Si la altura sigue siendo la misma para todo el sistema, la energía potencial va a ser 0 o el cambio de energía potencial pues no va a ocurrir. Entonces, si todo mi sistema se realiza a la misma altura, el cambio de energía potencial es 0. Y por último, pues tenemos que el cambio de energía cinética va a ser 0 cuando nosotros tengamos que está trabajando mi sistema a la misma velocidad. Si no hay un cambio de velocidad en el sistema, pues la energía cinética o el cambio de energía cinética va a ser igual a 0. Ahora tenemos este diagrama que es para los cambios de estado de una sustancia pura. Este es un diagrama temperatura-volumen. En este caso vamos a tener 3 regiones importantes. Esta línea que ustedes ven ya graficada me representa la línea de equilibrio entre el líquido y el vapor. Seguramente ustedes ya han visto este diagrama en otras clases. Lo vamos a retomar un poquito aquí. Bueno, primero tenemos que de estas 3 regiones, la de la izquierda es líquido comprimido. Cuando tenemos el agua que está por debajo de su punto de saturación o de su punto de ebullición, pues si lo quieren ver así. Luego tenemos la siguiente región, que sería la mezcla líquido-vapor. Esta es la región de saturación. Y aquí nosotros vamos a tener
una mezcla tanto de líquido como de vapor en el sistema. Hagan de cuenta que si ustedes están hirviendo un líquido, agua por ejemplo, y nosotros ponemos primero el agua en estado líquido, si ustedes quieren de la llave o agua fría, la ponemos a hervir. El primer estado es líquido comprimido. Una vez empiece a hervir, ¿qué va a pasar? Pues cierta masa, cierta cantidad del agua se va a empezar a convertir en vapor. Entonces, por eso se le llama mezcla líquido-vapor. Hacemos de cuenta que es un sistema cerrado, pues va a haber una mezcla tanto de líquido como vapor dentro de mi sistema. Y por último tenemos la región de vapor sobrecalentado. Hasta la última gota de agua ya es vapor. Es decir, pues ya sobrepasamos la temperatura de ebullición. Bueno, entonces esto ocurre cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo que les decía, el agua. El agua nosotros decimos que va a hervir a una presión de una atmósfera a los 100 grados centígrados. Sí, entonces ahí les puse una línea como de temperatura de 100 grados, ¿no? Indicándola. Esa línea recta me indica el punto en donde el agua todavía permanece en estado líquido. En el momento en que empieza a vaporizar o que llega a los 100 grados centígrados, pues esta línea ya no va a ser una línea recta con esta misma pendiente, sino que su pendiente se va a acostar un poquito, va a permanecer constante como esta línea horizontal. Aquí fíjense que nuestro cambio de temperatura va a ir aumentando. Conforme nosotros aumentamos la temperatura, que hagan de cuenta que aquí es de 0 a 100, va a ir aumentando mi volumen. Pero llega un momento en que el volumen ya no va a aumentar, sino que si nosotros seguimos calentando, lo que va a pasar es que pues toda la energía que nosotros le estamos suministrando en manera de calor, la va a utilizar esta sustancia para cambiar de fase del líquido al vapor. Por esa razón, la sustancia ya no sigue subiendo su temperatura, es decir, en toda esta fase la temperatura permanece constante y hasta el punto de que toda la última gota de agua pasó de fase a vapor. Entonces sí, ahora nos quedaría la siguiente etapa. En la siguiente etapa, otra vez vuelve a subir la temperatura, eso se llama vapor sobrecalentado. Entonces tenemos estas dos. Bueno, en este caso serían estas dos etapas donde sí va a subir la temperatura cuando es líquido comprimido y lo calentamos, y cuando es vapor sobrecalentado pues lo podemos seguir calentando. Pero en el caso de la mezcla líquido-vapor, la temperatura pues no va a aumentar, va a permanecer en 100 hasta que el último gota de líquido se me convierta en vapor o cambie de estado. También es importante el concepto de calidad. Calidad se denota con una letra X y son estas dos fórmulas las que tenemos. Primero, calidad es igual a la masa del vapor entre la masa total. Acuérdense que la total sería tanto la masa del vapor como el líquido. Y por otro lado, tenemos esta otra fórmula que también calidad se va a definir como una de las propiedades específicas de la materia menos la propiedad específica en el estado líquido sobre esa misma propiedad en el estado de gas menos el estado líquido. O también se puede notar de esta otra manera. Como dice aquí, el término de calidad aplica únicamente a la región de la mezcla líquido-vapor. Es decir, en esta región es donde nosotros vamos a tener calidad. Si nosotros queremos saber cuál es la calidad en vapor sobrecalentado, pues aquí no aplica ni tampoco para líquido comprimido. Entonces ahorita vamos a ver ejemplos de cómo calcular esto. Estas son ejemplos de tablas de líquido vapor saturado. Aquí, si se fijan, las tablas dice agua saturada, pero se refiere a la mezcla de líquido vapor saturado. Ese es un ejemplo nada más y está dado por temperaturas, es decir, está ordenado por temperatura.
Si el problema a mí me da la temperatura, pues voy a ir a esta tabla y ya busco qué presión de saturación le corresponde. Acuérdense que a una misma presión le va a corresponder una y solamente una temperatura. Entonces, dependiendo del problema, ya voy a irme a buscar algunas de las propiedades específicas, como lo son el volumen específico, la energía interna o la entalpía. La entropía no la vamos a utilizar para este tema o para nuestra clase, únicamente hasta la entalpía. Entonces, esta es otra tabla que está ordenada por presiones. Si el problema a mí me diera la presión, pues me voy a esta tabla que está ordenada por presiones, es mucho más sencillo. Aquí veo qué temperatura de saturación le corresponde a esta presión y ya puedo ver los demás datos. Nada más aquí como dato adicional, pues la entalpía se define como la cantidad de energía necesaria para lograr ese cambio de estado que les estaba comentando en el diagrama anterior. Sí, entonces es una cantidad de energía, si se fijan está en joules o kilojoules por kilogramo de masa. Todas las propiedades específicas están divididas entre kilogramo. Es decir, si ustedes se fijan, todas estas son propiedades específicas porque están divididas por unidad de masa. Ahora vamos a ver las tablas de vapor sobrecalentado. Aquí son un poquito diferentes porque nosotros vamos a tener para una misma presión muchas temperaturas, ¿sí? Entonces, empezamos con la temperatura de saturación. ¿Cómo voy a saber cuál es? Pues aquí está en este paréntesis. Yo les voy a pasar el PDF con estas tablas, nada más hice una impresión de pantalla para que ustedes más o menos puedan aprender a leerlas. Entonces, para la presión de 0.01 megapascales, empiezo con la temperatura de saturación de 45.81. Ese sería mi dato más pequeño. Si la temperatura fuera menor a esto, ya no sería vapor sobrecalentado, ya sería vapor saturado. Entonces, fíjense que de 45.81, que es la saturación, va a ir aumentando hasta pues cierto valor de temperatura aquí. Pues ya dependiendo del valor de presión, ustedes se van a ir a buscarlo aquí en la parte de aquí. Esta tabla es muy larga, nada más es un pedazo lo que puse para ejemplificar. Esta es la tabla de líquido comprimido y es muy parecida a la de vapor sobrecalentado. En este caso también vamos a tener una presión y sobre esa presión pues vamos a tener diferentes temperaturas, ¿sí? La diferencia, acuérdense, de líquido comprimido y vapor sobrecalentado con el vapor saturado es que el vapor saturado únicamente tiene una presión y una temperatura y no hay más. Bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio como ejemplo del uso de las tablas de vapor. Vamos a completar las propiedades que le faltan a esta tabla para el agua. En el número 1 tenemos que escribir en qué fase se encuentra, es decir, de las regiones, cuál de las 3 regiones se encuentra esta sustancia. Y decimos que tenemos una temperatura de 140 grados y tenemos una entalpía de 1800. Cuando nosotros tenemos una H, por ejemplo, en minúscula, porque aquí nosotros podemos tener la H mayúscula que me representa la entalpía. La H minúscula me representa la entalpía por unidad de masa, es decir, la entalpía específica como unidad específica. Y aquí tenemos la X también. El valor de X únicamente se va a llenar cuando mi descripción de la fase sea vapor saturado, ¿sí? La mezcla líquido-vapor saturado. Si es vapor sobrecalentado, aquí la X pues va a ser una raya porque no aplica. Y también en líquido comprimido pues va a ser una raya, pero cuando tengamos vapor saturado, agua saturada, aquí sí tenemos que ponerle un valor a la X. Bueno, vamos a empezar con la primera fila. Si me da este dato de 140 en temperatura y
una entalpía de 1800, vamos a ver en cuál, cada una de las tablas lo podemos encontrar. Entonces, les voy a pasar este PDF con las tablas de líquido vapor. Aquí empezamos con el agua saturada. Si nosotros nos está diciendo que son 140 grados, se pueden ir a la temperatura aquí de 140. ¿Sí? Aquí está. 140 grados. Ahora quiero ver cuánto le corresponde en su entalpía. Acuérdense que el dato de entalpía que me da el problema son, sí, 1800. Aquí está. 1800 es la entalpía de líquido y la entalpía de vapor es un rango. ¿Sí? La diferencia entre este valor de la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido es este valor de en medio que se llama entalpía de evaporación. Ahora, como es un rango de este es el menor y este es el valor, vamos a irlo viendo. Este sería, por ejemplo, para 140 grados tengo un valor mínimo de entalpía de 589.16. ¿Sí? Si mi entalpía fuera menor a este valor, sería líquido comprimido. Ahora, el valor máximo que puedo tener es el de vapor saturado, 2733.5. Si mi entalpía fuera mayor de este valor, quiere decir que es un vapor sobrecalentado. Pero como es 1800 y está entre estos dos rangos, pues aquí esto me está diciendo que es mezcla líquido-vapor saturado. Entonces, esa es la primera respuesta que tenemos. Esta sería una mezcla líquido-vapor saturado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué presión se encontraría si son 1800? Siempre que sea una mezcla saturada, la misma temperatura va a tener únicamente un valor de presión y tenemos que sacar también cuánto vale la X para este ejemplo. ¿Cuánto valdría el volumen específico y cuánto valdría la X? Primeramente, lo más importante aquí es sacar cuánto vale X. Con las fórmulas que tenemos aquí, si se fijan estas fórmulas, las voy a copiar. En este caso, la primera es la entalpía que me da el dato, ¿no? Para ese estado le voy a poner aquí, YI sería 1800. Para el caso de la Y, o sea, la entalpía en el estado líquido, la F significa estado líquido, va a ser un valor y aquí sí se van a ir a la tabla. En la tabla ustedes se fijan la entalpía F, que sería mi líquido, ¿verdad? Entonces se van hasta 140 y es este valor 589.16. ¿Sí? Ahora, la Y, FG, también es este otro dato, que es la entalpía de evaporación. Para 140 grados es 2144.3. ¿Sí? Entonces hacen la fórmula. X es igual el valor menos el valor YF. Esto le voy a poner aquí un paréntesis para que no se me vaya entre este último valor. Y ahí les va a dar el resultado. Este sería mi resultado de la X, 0.5646. Ok, ahora, ¿qué valor le corresponde de volumen específico a estas condiciones? Ya conocemos la X. Acuérdense que la Y puede tomar tanto el valor de energía interna como de entalpía como volumen específico. Entonces, Y la voy a despejar. Entonces, para nosotros calcular cuánto vale nuestro volumen específico a esas condiciones, es decir, nuestra YI,
Vamos a terminar haciendo la fórmula igual, lo que vale x por, abro paréntesis, va a ser la resta de la que vale la g menos lo que vale f. Acuérdense, estoy viendo esta de aquí ya despejada. Esto, cierro paréntesis, le vamos a sumar lo que vale, en este caso, YF otra vez, es esto. 0.2876. Y ese sería mi otro resultado. Sería mi resultado para la primera línea de líquido vapor saturado. Para la siguiente fila, que sería nuestra segunda fila, el dato que me está dando el problema es la presión, que son 200 kilopascales, y la X. Con esto yo ya sé que la fase, si me está dando un valor de X, la fase va a ser una mezcla de vapor líquido saturado. Entonces esto va a ser lo mismo. Acuérdense que si yo tengo una mezcla de vapor líquido, nada más voy a tener una sola presión y una sola temperatura posibles. Entonces me voy a la tabla. Tengo la tabla de líquido vapor saturado, pero en este caso, en vez de irme a la que está ordenada por temperatura, me voy a ir a la que está ordenada por presión. Esa es la continuación de la temperatura y esta es la de presiones. Está ordenada por presión, nos vamos a ir a buscar los 200 kilopascales. Aquí están. 200 kilopascales. Le corresponde una temperatura de 120.21. Lo vamos a anotar de una vez. 120.21. Sí. Ahora, ya tengo la X. ¿Cuánto le correspondería de tanto el volumen específico como su entalpía específica? Tenemos que usar la misma fórmula ya despejada, algo así como esta, para los dos casos. Lo voy a hacer un poco más abajo. Vamos a tomar los datos primero para el volumen específico, ¿sí? Volumen específico para estas condiciones. Nos vamos a ir a la tabla a los 200 kilopascales y vemos el volumen específico a 200. Sería mi volumen de líquido y mi volumen de gas. Estos dos datos vamos a anotarlos aquí en el Excel. BF y luego BG. La F, acuérdense, es para el gas, perdón, para el líquido, y la G es para el gas. Entonces, BF es el líquido, es 0.001061. Y BG sería este 0.88578. Ahí está. Ahora vamos a hacer algo para calcular cuánto sería mi volumen específico en esas condiciones, ¿sí? ¿Sí? En esas condiciones dadas. Entonces tomamos la fórmula. La fórmula me dice que es igual a mi valor de X, que en este caso es 0.7, según lo que me dice el problema, la tabla, por, abro paréntesis, voy a multiplicar el valor de mi volumen específico de G menos el valor de volumen específico de F, o sea, este menos este de aquí. Y esto más, otra vez, el valor del volumen en el líquido F. Otra vez este. Pues ahí está. 0.60 6203. Lo anotamos. Sería el volumen específico. 6203. Y ahora vamos a sacar lo mismo con la misma fórmula, pero para la entalpía. Tomamos los datos de entalpía para estas condiciones. Y sería entalpía F, entalpía FG
y entalpía del gas. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 datos. Para la entalpía vamos a copiarlos. Bueno, entonces sería a los 200 kilopascales. Aquí están. La energía interna es esta. La entalpía sería estos de aquí. Serían estos. 504, perdón. La del líquido, 504.71. La de evaporización sería 2201.6. Y la del gas, que es esta, Hg, sería el 2706.3. Ya que tienen esos 3 valores, aplican la fórmula. Vamos a despejar cuánto valdría mi entalpía en esas condiciones. Esto dice que va a ser la misma fórmula esta de aquí, despejada, va a ser igual a lo que vale la calidad, que en este caso es 0.7, por lo que vale HFG, ¿sí? Más lo que vale HF. Y con eso, ¿no? 2045.83. Anotamos aquí 2005.83. Ahí tenemos la siguiente línea. Ahora, cuando ustedes obtengan un valor, nada más para que ustedes sepan si este valor que obtuvieron es congruente, pues fíjense que si se encuentra dentro de este rango, dentro del 500 y el 2700. Sí, cuando es la mezcla saturada, tiene que estar entre este rango. Si usted les dio entre esto, su valor está bien. Por ejemplo, aquí tengo este rango de 0.001 a 0.88, medio 0.62, quiere decir que también es un valor coherente, ¿verdad? Que está dentro de este rango. Lo mismo acá, si tenemos entre 0.01 hasta 0.5, pues nos dio 0.28, está bien. Vamos a continuar con la tercera fila, que sería nuestra presión de 950 kilopascales y una calidad de 0.0. Aquí, como la calidad me está dando un valor, aunque sea 0, yo tengo que considerar que esta también va a ser una mezcla de líquido vapor saturado. Entonces, para la descripción de la fase también le voy a poner mezcla líquido vapor saturado. En este caso, pues nos vamos a ir a la tabla que está ordenada por presiones, ¿sí? Esta es de temperaturas. Presiones, buscamos 950. Y aquí está. 950 le corresponde a la temperatura de 177.66. Lo escribimos de una vez. 177. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo para calcular volumen y entalpías específicas. Ahora, como ya tengo aquí estas fórmulas, voy a usarlas, pero para los siguientes casos, ¿no? Volumen específico. ¿Sí? Quiero saber cuánto es mi volumen específico en estas condiciones. Tengo que poner BF. ¿Cuánto vale BG? Y cuánto vale mi volumen en esas condiciones I. Entonces, tomamos de la tabla los datos. A 950 vale 0.001124. Luego, para el vapor, vale 0.20 para 411. Sí, quiero despejar cuánto vale mi volumen específico en estas condiciones. La fórmula dice que va a ser igual a lo que vale mi calidad, que va a ser 0. Si 0 lo multiplico por cualquier término, pues va a ser 0, ¿verdad? Entonces, de una vez vamos a eliminar este término y le vamos a poner
el valor de la Y, o en este caso el volumen específico para el gas. Sería esto, ¿sí? Porque todo nuestro término que está multiplicando por 0 sería sumado por este valor. Entonces, este sería mi resultado para el volumen específico cuando la calidad sea 0. Es 0.20411. Entonces, aquí nada más como resumen o conclusión, cuando tengo que la calidad es 0 y me voy a la tabla, entonces de la tabla voy a tomar el valor de vapor saturado para esa presión, si es 950, y la calidad de 0, pues se va a parecer a este resultado, 0.2041. También para esas condiciones va a ser más o menos lo mismo. Si la calidad es 0, pues voy a tomar que el valor de la entalpía para esta respuesta va a ser la entalpía del gas. Me voy a la tabla. A 950 veo cuánto le toca la entalpía del gas, que sería esta de aquí, 2775.2, y ese es el resultado directamente de lo que tengo, de lo que vale mi entalpía en estas condiciones, cuando la calidad vale 0, ¿sí? Si aquí me dijera que la calidad no existe, es diferente a que la calidad tenga un valor de 0, ¿sí? 0 sigue siendo un valor. Entonces, no es lo mismo decir que mi calidad vale 0 a que no aplica el valor de la calidad, como les comentaba para el vapor saturado y para el líquido comprimido. No tenemos o no aplica un valor a la calidad, no significa que sea 0, significa que no existe. Ahora, vamos a ver la última. Me está diciendo que son una presión de 800 kilopascales y una entalpía de 3162. Entonces, en las tablas, lo primero que ustedes van a ver es el rango de las entalpías de saturación primero, ¿no? Entonces me voy a ir a la tabla de saturación, pero que está ordenada por presión, porque el dato me lo da en presión. Dice que son 800 kilopascales. Busco aquí en esta columna los 800. Y sería el primer dato, ¿verdad? De aquí de esta columna. Ahora me voy a la entalpía. Fíjense que el rango es de 720 a 2768. Si mi dato es mucho mayor de este rango superior de vapor, pues quiere decir que ya no es un agua saturada, sino que es un vapor sobrecalentado. Me voy a ir a las tablas de vapor sobrecalentado, que son estas. Pero acuérdense que la presión la tengo que buscar en megapascales. Si son kilopascales, lo divido este número entre 1000 y me va a dar megapascales. 800 entre 1000 es 0.8. Entonces, se van a buscar donde diga presión de 0.80 y en esta tabla vamos a buscar. Aquí está. Presión de 0.80. ¿Sí? Entonces aquí no me está dando la temperatura, la tenemos que poner. Lo que me está dando es un valor de entalpía. Me está dando esta entalpía. 3162.2. Entonces, vamos a buscar dentro de la columna de entalpía, que es esta H. Vamos a buscar para 0.80, que es esta columna, el 3162 y lo encontramos exactamente aquí, ¿no? 3162.2 y le va a corresponder la temperatura de 350. Entonces vamos a llenar el resto de las 350. El estado, la descripción de la fase es vapor sobrecalentado, ¿sí? Y ¿qué volumen específico le corresponde? Pues aquí mismo lo vemos.
volumen específico, que es la primera columna, me voy hasta abajo donde dice 800, perdón, punto 80, ¿sí? En punto 80, que ya tengo aquí 3162, le corresponde 0.3544 para el volumen específico, y aquí obviamente la calidad no aplica, le pueden poner una línea o un NA de no aplica. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un valor aquí mismo? Vamos a agregar una fila extra, que sería la número 5, y hagan de cuenta que es igual, ¿no? Tenemos la fase de vapor sobrecalentado, ¿sí? Me está diciendo que es 800. Pero la entalpía, en vez de ser un número exacto, me dio 3000, ¿sí? En vez de darme el valor de 3162.2, me dice que es 3000. Yo ya sé que esto es vapor sobrecalentado, ahí está. Pero ¿cuánto le corresponde a la temperatura y a cuánto le corresponde el volumen específico? Aquí también le tenemos que poner a la calidad una raya o no aplica porque es vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cómo haríamos para saber estos dos valores, tanto la temperatura como el volumen específico? Nos vamos a la tabla y diríamos que si yo tengo un valor de entalpía de 3000, ¿sí?, a esta presión de 0.80 megapascales, no tengo exactamente el 3000 aquí en la columna de las entalpías. Entonces lo que tenemos que hacer es interpolar. ¿Interpolar entre qué números? Pues entre aquellos dos números de entalpía donde abarque el 3000, es decir, un número abajo y un número arriba del 3000. Serían entre estos dos, se fijan. Entre este 2950.4 y entre el 3056.9. Entonces mi temperatura tiene que estar entre 250 y 300 grados. Para esto ustedes pueden hacer una interpolación en sus calculadoras o pueden usar la fórmula de interpolación y hacerlo a mano. O pueden buscar aquí calculadora de interpolación, ¿sí? En internet también lo pueden hacer. Les va a salir de la manera que ustedes quieran hacerlo. Entonces, si quieren aprender cómo interpolar, ustedes pueden buscar interpolación y les va a salir directamente algún video, alguna fórmula de cómo hacerlo. Sí, en esta clase no vamos a repasar cómo se interpola, pero les puedo decir que pueden hacer esto. Ok, entonces si quisiéramos al 3000, vamos a utilizar esta página de internet que me pide dos valores, los de X y los de Y, es decir, aquí yo conozco la entalpía, esa sería mi X. Lo que yo conozco es mi X. Lo que no conozco sería temperatura y luego lo voy a volver a hacer para el volumen. Primero para la temperatura, ¿sí? Bueno, decimos que, ahí les voy a poner los datos. El valor de X, el valor 1 de X, el que yo conozco es 3000. Entonces voy a poner un valor abajo y un valor arriba. Me voy a la tabla y los copio. Ya habíamos dicho que era 2950.4, lo vamos a poner aquí, 2950. Y uno arriba de 3000 que sería 3056.9. ¿Sí? Ahora, los valores de Y son los valores para la temperatura primero. En esas mismas dos líneas, yo les dije que la temperatura puede ser 250 o 300. 250 o 300. Es un rango en el cual va a estar, y aquí directamente le ponen calcular y les aparece 273.28, se lo anotan como temperatura. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para el volumen específico. Borramos esto.
Ahora, como yo quiero saber cuánto vale el volumen específico para estas mismas condiciones o para esa misma línea, yo voy a poner el valor del rango de volumen específico de la tabla. Es decir, perdón, aquí volumen específico sería la primera columna, está de aquí. Me voy a la presión de punto 80. Entonces, entre este y este, yo voy a tomar este y este también del volumen específico. O sea, va a ser un valor que esté entre punto 29, 32 y punto 32, 41. Entonces voy a poner estos dos aquí, punto 29, 32 y 32, 41. Calculamos y me va a salir este punto 30, 75. Ahí está. Entonces, ahora sí la tabla estaría completa. Si acaso nuestro valor aquí hubiera estado en la parte de líquido comprimido, se saca de la misma manera que lo sacamos aquí para vapor sobrecalentado. Sí, la tabla de líquido comprimido y la de vapor sobrecalentado son muy parecidas y los datos se obtienen de manera muy, muy parecida. Los de la mezcla líquido-vapor ahí sí son un poquito diferentes, sí, porque tenemos el valor para cada una de las condiciones o propiedades específicas en el líquido y en el vapor. Entonces es un poquito diferente el cálculo. Bueno, para esto entonces me van a hacer esta tarea. Van a completar las propiedades que faltan en esta tabla. Los que tienen aquí la X, aquí de entrada ya le pueden poner que es mezcla líquido-vapor y aquí también mezcla líquido-vapor. Este 0, como dice la nota, me indica que está en la región de la mezcla líquido-vapor o la región saturada. Pues así lo van a ir buscando, de la misma manera que nosotros lo hicimos en este ejemplo.